Recibimos a nuestro primer invitado de la mañana, que lo hicimos madrugar. Hablamos con Pablo Cayani, designado presidente del Codicen. Buen día, gracias por venir a 8am. Bienvenido. Hasta bien, Bienvenido. Sí. Bueno, supongo que con un gran desafío. ¿Y con qué expectativas llegamos a asumir este cargo de presidencia del Codicen? Bueno, a ver, en primer lugar agradecido de la invitación a formar parte de los equipos del gobierno de Yamandu Orsi. En segundo lugar, bueno, con mucha expectativa respecto a las posibilidades que tenemos en materia de abordar algunos desafíos que tiene el sistema educativo que son de larga data y además construir algunos acuerdos. El presidente ha sido como muy claro en eso, que capaz que son 3 o 4 cosas en las cuales la ciudadanía, el sistema político, los actores sociales estamos de acuerdo y que requieren de medidas en el mediano plazo. Es decir, no son cosas que se puedan resolver en 5 años, pero si tenés una base de blindar el presupuesto que se necesita para eso, ordenar las acciones para eso, más allá de algunos matices que pueda haber en los cambios de gobierno, le vamos a estar haciendo un gran favor a ¿Y cuáles son esas cosas? Digo, que obviamente siempre el presupuesto es la sábana que tiramos y después nos resulta corta, ¿no? Pero que vamos a suponer que se blindara ese presupuesto que hace tiempo que se viene reclamando de alguna manera, no importa los gobiernos que hayan pasado. ¿Cuál es ese desafío? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, Uruguay tiene una serie de problemas que son huesos duros de roer, ¿no? Bueno, uno es, todos estamos de acuerdo con que los niñas y niños estén en educación en primera infancia. Ahí Uruguay tiene todavía el desafío de la mitad, digamos, de los gurises de 0 a 2 no asisten. Tenemos todavía algún piquito de gurises de 3 años que no están asistiendo. Después, bueno, todo el mundo está de acuerdo con que tiene que haber tiempo completo, tiempo extendido en primaria, en ciclo básico. Estas autoridades me consta que están de acuerdo con que eso sea así, pero no han podido avanzar mucho porque eso requiere una serie de pesos. Después hay una cuestión que es muy clara en inequidad de aprendizaje, es decir, en Uruguay en primaria y en media, por suerte, están todos vinculados a instituciones educativas, pero quienes más tienen mayores logros educativos que quienes menos tienen. Ahí hay cosas para mirar adentro de lo que pasa en las aulas y en la trayectoria educativa. Después estamos todos de acuerdo con que los estudiantes tienen que terminar el bachillerato, que es otra dificultad que todos venimos moviendo un poquito, digamos, pero todavía la mitad de los gurises no lo termina. Y Uruguay tiene un desafío hermoso que es cómo generaliza lo terciario universitario y además lo hace descentralizadamente. Es decir, esto en los lugares donde hay o Universidad de la República o UTEC en el interior, tienen claro lo que cambia la vida, lo que cambia que los gurises se queden, que haya proyectos para hacer ahí. Entonces, bueno, pero todo eso requiere, digamos, de poder avanzar a otro ritmo en la medida que logremos cerrar estos acuerdos. Reitero, no hay nadie que a viva voz diga que algo de esto no hay que hacer. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos para avanzar lo más rápido que se pueda? Y además hacerlo en un clima que para lo educativo es clave, que es el del diálogo. Es decir, en la institución educativa, en la administración de lo educativo, digamos, las formas tienen mucho que ver con lo que se pretende hacer. Y se está en medio de una transformación educativa, ¿no? Hubo bastante temor en la previa, ¿no? Si ganaba el Frente Amplio, qué medidas se va a tomar en medida de la educación, se va a tirar abajo lo que ya se construyó, cómo se llega a un punto medio donde el foco sean los estudiantes, ¿no? ¿Qué es la evaluación que usted hace sobre esta transformación educativa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que cambiaría? Bueno, a ver, ahí lo que tenemos es que la reforma de programas, digamos, ha entrado mucho en la arena de lo político más de corte electoral. Los programas, en definitiva, son lo que entendemos que tienen que aprender quienes transitan por el sistema educativo. Uruguay durante muchas décadas tuvo los mismos programas, eso era un problema. Había que cambiar, eso está... Si vos te fijás, la segunda mitad del siglo XX, digamos, tenemos prácticamente los mismos programas, salvo algunas experiencias. La salida de la dictadura implicó un programa de emergencia que recuperaba cosas previas, es decir, tuvimos un atraso curricular de varias décadas que eso se notó, digamos,
imagínate todo lo que pasó en la humanidad en todo ese tiempo que no se actualizaban los programas. Después hubo algunas reformulaciones con los gobiernos del Frente Amplio y ahora hay una nueva reformulación de programa. Hay cuestiones que hay que corregir, es decir, la academia, la universidad, las asambleas técnico-docentes han planteado observaciones respecto a, que son observaciones de carácter técnico, bueno, cómo se entiende el aprendizaje y cómo se entiende la enseñanza, cómo se estructura lo curricular. Pero después hay discusiones que son bien ciudadanas, digamos. En los programas no solo está el conocimiento científico o artístico que queremos que aprendan, sino los valores que queremos que aprendan. Y por eso una escuela en Uruguay es diferente que una escuela en China. Entonces, creo que ahí hay como varias conversaciones para abrir. Una es la discusión ciudadana de, bueno, estos programas que tenemos realmente abordan algunos de los desafíos que tenemos como país en términos de ambiente, en términos de igualdad, en términos de la inteligencia artificial, es decir, de las cuestiones que entendemos que son necesarias que se trabajan en el sistema educativo. Y después la otra es la discusión más técnica sobre cómo hacer eso. Por cómo es la transición en Uruguay, son las actuales autoridades las que inician el año lectivo y por lo tanto las maestras, los profesores eligen sus cargos, sus horas, los estudiantes se inscriben, todo el mundo en marzo va a ir a algo que ya está definido. Que ya está definido. La buena política educativa lo que tiene que preservar es la vida concreta de niñas, niños, adolescentes y sus docentes. Y por lo tanto, el año va a comenzar como lo disponen las autoridades actuales. Lo que pueden hacer las autoridades entrantes es habilitar estos espacios de conversación y hacerlo además con una mirada donde nosotros no tenemos una visión refundacional. Es decir, hay cosas de la reforma curricular que son correctas. ¿Qué cosas son las correctas y qué cosas que quizás hay que, no sé si el término es eliminarlas porque suena como feo, pero de alguna manera capaz que ajustarlas o observarlas, bueno, reeditarlas, no sé? Yo creo que es correcto lo que hizo la actual administración en continuar avanzando en pensar la trayectoria educativa, no por el lugar donde va el niño, no por primaria, secundaria, UTU, sino pensar el recorrido de los 3 a los 18 años. Esto había una iniciativa en el último periodo de gobierno del Frente que había construido eso en el marco curricular de referencia nacional. Eso no había llegado a los niveles de programa de grado o de asignatura. Estas autoridades mantienen esa perspectiva y las autoridades que entran entendemos que esa perspectiva es la correcta. Es decir, nosotros tenemos que tener una formulación curricular que piense toda la trayectoria educativa obligatoria de los estudiantes. Por lo tanto, eso es algo a mantener. Es decir, después hay algunas cuestiones que hay que mirar con un poco más de detalle. De repente hay una formulación de lo curricular que es por competencias en vez de por contenido. Ahí hay un debate con algunos actores de la academia o con algunos actores técnico-docentes. Ahora, la política curricular lo que tiene que garantizar es los saberes que van a adquirir quienes transiten por el sistema educativo. Después, capaz que en las cuestiones más específicas sobre el cómo, hay que apostar más a los saberes docentes o a determinadas propuestas que a veces en Uruguay, digamos, la educación privada tiene metodologías en particular, etc. Es decir, la política curricular tiene que albergar la diversidad de propuestas que hay en Uruguay. Nosotros entendemos que un poco por lo que se definió en los papeles y otro poco por el estilo de gestión, esto queda un poco de lado. Creemos que son cosas que hay que recuperar y que es posible recuperar. Es diferente la educación, porque vos lo dijiste antes también respecto en primaria, que no todos tienen la misma, no sé si formación, no me acuerdo cómo lo expresaste. ¿Tiene que ver con esto que, por ejemplo, centros privados capaz que manejen dinámicas distintas, que no solamente sea por competencias, sino más temáticas? ¿Eso no tendría que unificarse de alguna manera? Bueno, ¿Por qué salir de primaria con una formación distinta? Una cosa son los recursos, ¿no? Económicos, es lo que se pueda, pero en cuanto a los programas o a la forma de enseñar. Ahí planteaste como dos cosas que son importantes. En las dos cosas hay definiciones. En el tema recursos hay una definición que es muy clara, que es extender el tiempo pedagógico, y esto implica duplicar la inversión por estudiante y hacerlo en los sectores que más lo necesitan, digamos. O sea, y por otro lado planteabas esto de no habrá que unificar todas las metodologías. Bueno, lo que pasa es que en lo educativo
nosotros tenemos un conjunto de valores que para el mundo adulto tienen una relevancia sustantiva. Vamos a poner un ejemplo, digamos, muy claro. Aquellas familias que son practicantes de alguna religión, les interesa que sus hijos se formen en los valores de esa religión. Y en Uruguay eso está consagrado en la Constitución, pero además es algo deseable. Es decir, a cualquier uruguayo nos preguntás, bueno, pero hay que prohibirle a alguien que haga algo que entiende que es lo correcto, y nadie entiende que haya que prohibirlo. Entonces, así como sucede con estas cuestiones de los valores, sucede con cuestiones de qué es lo importante en la formación. Y por lo tanto hay determinados tipos de encuadres pedagógicos o metodológicos que, bueno, voy a poner un ejemplo no religioso, el método Montessori, ¿no? Que es fundante de los jardines de infantes en varias partes del mundo, inclusive en Uruguay. Bueno, es un método que por los cuales muchos docentes optan, pero además muchas familias optan. Es decir, inscriben a sus hijos o a sus hijas en... Entonces, ¿por qué no tenemos un diseño curricular que contemple esta diversidad que existe y que es buena que existe, digamos? Porque esa es una diversidad que tiene que ver con la diversidad que tenemos como sociedad. Bien. Fue una gestión, haciendo repaso, ¿no?, de mucho conflicto también. Sobre todo se reclamó más participación docente por parte de este colectivo. ¿Cómo avisora el futuro y la participación de los docentes? Sí, yo creo que había una hipótesis de trabajo que era equivocada, que es que el problema eran los docentes, o el problema eran los actores que se organizaban en lo educativo. Digamos, porque la administración gastó mucha energía, digamos, en esa discusión, ¿no?, o en esa confrontación. Y nosotros entendemos que los principales aliados, digamos, de la buena política educativa son los docentes. Es decir, no es contra los docentes, es con los docentes, no es contra los estudiantes, con los estudiantes, y no es contra la familia, es con la familia. Cuando hablas de diálogo, haces referencia justamente a eso. Cuando hablamos de diálogo y de participación, a veces se piensa que estamos hablando solo de una discusión de quién se sienta en el gobierno de la educación. No, esto tiene que ver con lo que pasa en la vida concreta de los centros, es decir, con abrir instancias de participación donde lo educativo sea parte del tejido de la comunidad. Un estudiante que participa de las propuestas que se formulan en su centro es un estudiante que está mucho más comprometido con lo que pasa ahí, que un estudiante que no, bueno, le dicen te toca esto, y una familia que participa de lo que acontece en su centro de estudio, en su escuela, en su liceo, en su escuela técnica, está mucho más comprometida de alguna manera, ¿no? Y está mucho más vigilante de que las cosas pasen, está mucho más preocupada por colaborar. Es un montón de energía que ponemos atrás de que los gurises aprendan, y el gobierno asume con ese talante. ¿Y cuál es el fino límite entre lo que es la participación, el diálogo con participación que lleva a ese empoderamiento o a ese ser parte de algo, y después en lo que es gobernar la educación? O sea, tomar las decisiones, tú como presidente del Comicet, el Ministerio de Codicet, el Ministerio de Educación y Cultura, o sea, porque a veces se puede malinterpretar lo que es esa participación como una forma también de tomar decisiones. No sé si me explico. ¿Cuál es ese límite? El límite es el interés de los gurises. Es decir, vos podés tomar un montón de decisiones. Si siempre el límite es qué es lo que beneficia más a niñas, niños y adolescentes, vamos a tener un montón de acuerdos, porque no somos los únicos que estamos preocupados por eso. Lo que pasa es que probablemente alguna cosa no sea del todo del agrado de algún grupo de interés, que puede ser, ¿no?, una empresa, o puede ser un grupo de colonos, alguien del mundo productivo, digamos. En lo educativo, en esto que planteábamos hoy, los desafíos de futuro, hay un montón de tensiones. Yo te decía inteligencia artificial, bueno, eso es un desparramo para un lado y para el otro. Entonces, bueno, lo que tiene que mirar las autoridades de la educación es por el interés de niñas, niños y adolescentes, por el derecho a la educación, por el derecho a su desarrollo, pero además por presentar lo mejor que tengamos para presentarles en ese momento. Los temas de ambiente son un tema que preocupa a la producción, son un tema que preocupa, digamos, a colectivos que están preocupados por el tema de ambiente. Es un lugar que es conflictivo, tiene que estar en lo educativo. Una ciudadanía del siglo XXI sin trabajar lo ambiental sería un disparate, digamos. Ahora, ¿qué cosas de todo eso van a relacionarse con lo educativo? Bueno, lo que esté
demostrado por la academia, por la evidencia científica, los valores que tengamos con respecto a la relación con el ambiente y de qué forma se administran estas tensiones que existen y van a seguir existiendo en temas de ambiente. Y pensemos esto en un caso concreto donde los temas de ambiente tienen una tensión en una actividad familiar o comunitaria. Entonces, y eso quiere decir que lo educativo lo tiene que suprimir. No, justamente lo educativo tiene que volcar más formación sobre estos temas para que nuestros estudiantes tengan más elementos de juicio para tener una ciudadanía activa. Hay otros dos temas más allá del ambiente que se han mencionado y que también han generado polémica. Se plantean cambios en la educación sexual, en el estudio de la educación sexual integrada y en el estudio de la historia reciente. Bueno, en el caso de la educación sexual integral, este gobierno formalmente no hizo cambios, pero desarmó todo lo que había con respecto al tema. Y esto tiene algunos datos en los estudios que hay donde se marca cierto deterioro de las ideas de igualdad de los estudiantes, por ejemplo, sobre cuáles son. Aumenta la cantidad de estudiantes que entiende que la tarea de la mujer es cuidar a los hijos. Esto no es solo lo educativo, esto hay un conjunto de fenómenos de la sociedad que hacen que, bueno, empezamos a tener resultados diferenciados. Uruguay hasta hace muy pocos años no tenía diferencias en matemática entre niñas y varones, o no tenía diferencias en lectura entre niñas y varones. Ahora empieza a tener un sesgo que existe en el mundo donde a los varones les va mejor en matemática y a las niñas les va mejor en lectura y en las actividades de lengua. Bueno, esto está indicando que nosotros tenemos que generar alguna acción que resuelva los temas de igualdad. Pero en la otra punta, digamos, aumenta el embarazo adolescente. Entonces, yo creo que en la sociedad nadie desea que esto pase. Bueno, pero esto pasa y por lo tanto tenemos que ir a ver cuál es la investigación que hay con respecto a este tema y la relación con lo educativo y de qué forma se aborda. Los temas de historia reciente creo que es un tema de sensibilidades. Creo que el gobierno optó por un relato, digamos, que está más alineado a lo político partidario, ¿no? Incluir dentro de la bibliografía, digamos, a políticos es parte, digamos, de lo que tiene que pasar en historia, pero cuando quitas un académico como De Masi y pones a Julio María Sanguinetti, estás tomando una definición que es más que incluir a los actores, sino que estás trabajando en una versión que es menos cercana a lo que la investigación ha producido con respecto a ese tema. Entonces, como reitero, son sensibilidades de temas que tienen tensiones. Creo que lo educativo lo que tiene que preservar es lo que efectivamente tiene evidencia científica o tiene investigación, más allá de cuáles sean las posiciones de los políticos o las familias con respecto a ese tema, porque ahí lo que está tomando es la opción que preserva el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Tú hablabas, uno de los objetivos, justamente, que creo que es un tema ya de larga data, es cómo evitar la deserción, ¿no? Sobre todo en secundaria. Y cuando hablábamos justamente de lo que son las políticas educativas y cómo no mezclarlas con lo que eran políticas electorales, en lo que fue la campaña electoral de cualquier lado se hizo hincapié en el tema de los bonos o en darle dinero para los materiales. ¿Es suficiente? O sea, ¿se piensa que solamente dando bonos, como planteaba el gobierno actual, o como plantea Orsi dar, creo que eran 2.500 pesos para canasta de compra de materiales en principio, eso resuelve es la única causa económica la deserción? ¿O es multifactorial y esto puede ayudar, pero ¿por dónde va el tema? ¿Qué es lo que hay que hacer, más allá de dar dinero? Mirá en lo que traes, hay otro acuerdo que yo no menciono. Hace 10 años vos decías que había que darle dinero a los estudiantes para que terminaran media y se armaba un lío que estábamos 2 semanas. ¿Sí? Ahora las diferencias que tenemos entre diferentes actores tienen que ver con cuándo se coloca ese dinero, no en que los estudiantes necesitan apoyo. Y esto tiene que ver con las adolescencias y las juventudes de nuestros gurises, con cómo nos arreglamos los adultos como familia, es decir, ¿no? Hay que pensar en esta decisión de estudio o ayuda a la vieja que es la única que trabaja en casa. Entonces ahí lo del apoyo económico aparece como un elemento central. Y ahí hay diferencias entre si se coloca al final, que era el premio del bono, digamos,
o se coloca durante el trayecto como una beca que tiene contraprestaciones, ¿no? Asistencia, ir al médico, ¿no? Digamos, un acompañamiento que proteja la trayectoria de ese estudiante. Entonces, yo de acá destaco, lo primero es, realmente hay un acuerdo ahí. Es decir, hay un no nuevo importa en qué acuerdo. momento, pero bueno, exacto. Hay un nuevo acuerdo. Bien. Pero, Lo pero el tema es segundo multicausal, vos ¿no? planteaste, ¿esto solo lo arregla? No, esto solo no. Por eso. Hay muchos factores. Los temas de asistencia son de asistencia en el sentido de ir a asistir todos los días, pero además los temas de vincularse o no vincularse son multicausales. Muchas veces tenés en Uruguay, poco por suerte, la cuestión geográfica, digamos, hay países donde entre el estudiante y el centro educativo hay una montaña, en Uruguay no nos pasa, digamos, nos pasa, capaz que hay algunos kilómetros, digamos, pero no. Algunos van a caballo. La situación climática en lo rural puede no darte paso, ¿no? en el cauce de agua. Después tenés situaciones de vulnerabilidad en las ciudades que son claras también en ese sentido. Y después tenés un tema que es que todos tenemos que entender que es importante asistir todos los días. Y ahí los adultos somos clave porque no solo son los más pobres los que faltan. Los sectores medios y medios altos también faltan mucho. Y esto tiene que ver con que no tomamos conciencia de que la falta de la escuela afecta en definitiva a aprendizajes, afecta en definitiva a otras cosas. Y vos lo traías, es multicausal, por lo tanto requiere medidas que aborden las diferentes causas. Y también, lo mismo que decía con respecto a otros temas, hay evidencia de qué cosas funcionan y qué cosas no. Entonces, las autoridades actuales, ¿no? Olguita Lacera, hablé varias veces de este tema, porque además es un tema que nos preocupa a los dos, y me decía, pero mira que hicimos tal cosa, y no movemos la aguja. Bueno, veamos qué es lo que movió la aguja. Ahí hay una experiencia de Ceibal que aumentó un 5, un 6% de la asistencia. Hay otros países que luego de la pandemia, porque este es un fenómeno que se agravó en el mundo luego de la pandemia, han tenido resultados positivos. Bueno, vayamos a mirar. No quiere decir que la misma solución sea viable para Uruguay, pero a priori lo que está pasando es que las medidas son desde medidas de política social, transferencias, intervenciones en la comunidad con los actores de la comunidad, eso incluye a la policía, además de lo educativo. Entonces, bueno, efectivamente hay un conjunto de cosas ahí a mirar, porque nos va la vida no solo en tener, ¿no?, los acuerdos que permitan que esas sillas estén, sino que los niños estén en esas sillas. Exactamente. Y los controles correspondientes, digo, para que eso también se vaya cumpliendo, ¿no? Nos estamos yendo, pero no me quiero quedar sin preguntarle. Aquí hemos hablado mucho en esta mesa sobre los límites que se está teniendo en el mundo en cuanto a la utilización de los celulares en clase. ¿Se proyecta que haya algún tipo de política para controlar eso? Acá más en secundaria, ¿no? Primaria. Sí, bueno, Brasil lo prohibió totalmente, en las aulas, en los recreos. ¿Por dónde vamos? ¿O no? ¿O libertad responsable? Uruguay, te tomo la de libertad responsable. Uruguay tiene una experiencia hermosa que es el Ceibal, sí, que ha permitido la incorporación de los gurises a no solo, primero un dispositivo, después a conexión, después a la ciudadanía a través de las TICs, de forma muy cuidada. La humanidad en esto tiene un desafío, ¿no? Ahora hay una galleta que están sacando los celulares, pero digamos el informe GEM de UNESCO de hace un par de años dice, bueno, hay muchas decisiones que se toman sin la evidencia suficiente respecto a cuáles son los efectos. A priori nosotros vamos a un mundo donde lo que pasa en lo digital nos cambió la vida y nos va a seguir cambiando la vida. Lo educativo tiene que enseñar a trabajar con eso, a vivir con eso, a utilizarlo de la mejor manera, a ser más libres con eso. Claro. Por lo tanto, sería como prohibir los autos porque hay accidente de tránsito. Es decir, el mal uso es parte de las cuestiones que hay que abordar. Esto además en educación, si ustedes miran hacia atrás, digamos, esta discusión se dio con la computadora antes con la tele, antes con el cine, antes con la radio. Y siempre lo que venía iba a ser terrible. Claro, exacto. Entonces, depende de los contextos también, ¿no? Entonces, creo que en la medida que sean los estudiantes, niños, niñas, adolescentes o los adultos los que utilicen las herramientas para transformar el mundo que los rodea, lo que tienen que hacer aprender es a utilizarlas.
Exactamente, Pablo Gayani. Gracias por haber venido y bueno, éxitos en este desafío. Muchas gracias, a las órdenes y un saludo a la audiencia. Muchas gracias.